Bienvenidos a un nuevo Consejo Económico. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Erika Valdivieso, nuestra vicerrectora aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Augusto. Quería hablar contigo sobre la protección al consumidor. Si realmente esto da frutos en el Perú, funciona Indecopi, los reclamos llegan a buen puerto, o estamos más bien desprotegidos. Tu pregunta es muy importante y me gustaría empezar por el marco legal que protege al consumidor. Tú sabes que las protecciones a los ciudadanos tienen distintos niveles, por reglamentos, por leyes, etc. La protección del consumidor tiene un nivel constitucional, es decir, la Constitución política reconoce el derecho de los consumidores a ser protegidos por el Estado y obviamente por las empresas. Y a partir de allí, que es una norma imperativa para todas las entidades públicas y privadas, se despliega una serie de mecanismos como, por ejemplo, el Código de Protección al Consumidor, las leyes de protección a la economía familiar para el caso de pagos de universidades, institutos, etcétera, o servicios educativos en general, o las normas de protección al consumidor financiero. Todas estas normas lo que buscan es brindar un marco de ayuda al consumidor que se ve afectado en sus derechos y podrían ser hay distintos tipos de derechos en los que se puede afectar. Por ejemplo, el tema de la asimetría informativa, es decir, le das información al consumidor pero insuficiente. O le das información tan compleja que le resulta difícil entender y termina decidiendo algo que no era lo que más le convenía, ¿no? O idoneidad en el servicio. El consumidor paga por un servicio que fue debidamente publicitado y resulta que no recibe aquello que fue anunciado, ¿no? Y distintos tipos de derechos que van a tener la oportunidad de la prestación del servicio, la calidad del servicio, que se cumplan los términos sobre los cuales contrató. Hay una serie de derechos a los que tiene en cuenta o tiene el consumidor, y también hay organismos como Indecopi orientados a protegerlos. Y la gente confía en una entidad como Indecopi porque es un trámite, ¿no? Tienes que ir, presentar la denuncia, hacerle seguimiento, y muchas veces la gente ya no quiere perder su tiempo, simplemente se tragan el sapo y lo dejan pasar. Esto es parte también de una cultura también de reclamo y de cautelar tus derechos. Se han establecido mecanismos primarios antes de recurrir a Indecopi, como por ejemplo el libro de reclamaciones que tienen todas las empresas, ¿no? Cuando los consumidores se ven afectados, pueden acceder al libro de reclamaciones. La empresa que recibe el reclamo está en la obligación de atender ese reclamo. Si el cliente no está satisfecho, puede seguir a la instancia Indecopi, que tiene distintas comisiones. Una de ellas es la de protección al consumidor y que termina recibiendo los reclamos de los usuarios. Sí es un trámite, son muchos los reclamos que se reciben, pero creo que que un consumidor también debería tener la responsabilidad de proteger sus derechos y de exigir esa protección por parte del Estado y por parte de la entidad o de la empresa que le ha afectado. Porque tiene resultados. Si uno hace el trámite y demuestra que tiene la razón, Indecopi sanciona y exige que se le dé satisfacciones al cliente, ¿no? Exacto, sanciona, indemniza, coloca multas a las empresas, pero sobre todo el consumidor ve satisfecho su reclamo, ¿no? Ve satisfecho su reclamo. Que es lo más importante, ¿no? Así es. Porque uno se siente vulnerado, siente que lo han estafado, que han abusado de su confianza, o como bien dices, también de repente han generado una complicación innecesaria para llevarte a tomar una decisión que no querías tomar. Así es, y sobre todo
sobre todo es importante saber que los consumidores tienen estos mecanismos, ¿no? Y aun cuando puede ser un tiempo largo, la carga de la prueba no necesariamente le afecta al consumidor, ¿no? Es decir, hay un principio en las normas de protección al consumidor que es, en caso de duda, siempre se debe favorecer al consumidor, ¿no? Es muy parecido. El cliente siempre tiene la razón. Algo así, o es muy parecido al criterio que en derecho laboral es indubio pro trabajador, ¿no? Es en la duda vamos a favorecer a la parte más débil de la relación contractual, porque es eso, o sea, hay una posición en la que hay una parte que maneja toda la información y hay una parte que es más débil, que no tiene toda la información y que se basa en la confianza o en la publicidad. Y a esta parte que es el consumidor, es a la que hay que proteger, ¿no? Entonces, a veces se puede desmotivar quizás el consumidor, decir, tengo que empezar un trámite muy largo, muy grande, pero no, existen mecanismos de verdad bastante ágiles que van a permitir que el consumidor ponga el reclamo, se le piden obviamente certificar que realizó la compra, pues, si se trata de una compra, certificar, acreditar que obtuvo el servicio, pero que no fue aquello que le ofrecieron inicialmente. Y esta protección al consumidor se va a dar en distintos ámbitos, ¿no? Y para cada área hay organismos también especializados. Tenemos los servicios educativos, los servicios financieros, también, y estos tienen también distintos organismos, ¿no? La SBS para servicios financieros, servicios educativos, también se podrían incluso presentar en SUNEDU, OCITRAN, SUNAS, etcétera, y también en paralelo Indecopi. Muy bien. Bueno, doctora, gracias por haber estado con nosotros en este Consejo Económico y esperamos que les sirva esta motivación. Hagan su reclamo, hagan valer sus derechos. Hasta la próxima.